Cuando yo inicié en el mundo de la fotografía, le tomaba fotos a lo que sea, el sol, las nubes, las personas, edificios, casas, mis piernas, tomaba fotos a lo que sea prácticamente. Con el tiempo he ido aprendiendo y error tras error, práctica tras práctica, me he dado cuenta de errores que antes no veía, que ahora sí, y estos errores me ayudaron a mejorar mucho más las fotografías que hacía anteriormente. Por eso hoy te traigo 8 tips que te van a servir muchísimo y van a llevar tus fotografías a otro nivel. Mi nombre es Ryan, yo soy filmmaker y aquí comienza el video. Tip número 1. Busca un fondo. Es importante este tip porque ayudará a que tus fotografías tengan más de un solo plano y esto hace más atractivo y estético al ojo del espectador. Trata siempre de buscar un fondo. Por ejemplo, no es lo mismo tomarte una foto así donde ni siquiera hay nubes a esta otra en la cual puedes recorrer la mirada y ver más elementos visuales. Ojo, no digo que no lo puedas hacer, pero es mucho más bonito y atractivo para el ojo humano. Por ejemplo, en esta foto podemos ver el fondo y en el fondo vemos a las personas, el sol e incluso el barco. Esto ayuda ya que nuestra vista tiene más cosas que ver a comparación de la anterior fotografía. Tip número 2. Fíjate en los detalles. Este tip es más importante aún que el tip anterior. No cometas el error que yo cometí año tras año, algo que me hizo perder muchas fotos e incluso videos. Fíjate en cada detalle a la hora de hacer la fotografía, es muy importante. ¿Pero a qué me refiero con esto? Sigamos con esta foto. Como pueden ver, la fotografía está muy bonita. La composición está bien, la luz del sol está suave, los colores del pasto están muy bonitos. Prácticamente es un paisaje muy bonito, pero hay detalles que jodieron toda la foto. La basura. Toda la basura que está ahí prácticamente jodió todo, nos malogró toda la fotografía. Por eso es importante fijarse en esos detalles. Cuando yo inicié no le di importancia a esto, pero fue un error que cometí día tras día, año tras año, y esto jodió de verdad mucho de mis trabajos que había realizado con mucho esfuerzo. Por eso hay dos maneras que puedes hacer para que no te pase lo mismo. 1. Antes de que te tomes la fotografía, bota esa basura, elimínala, aléjala. Número 2. Usa Photoshop para eliminar esa basura digitalmente. Aprovecho para decir que me da mucha pena tener que usar Photoshop para eliminar basura que las personas se lo pudieran haber guardado en el bolsillo o en la mochila. No seas así, por favor. Sin embargo, esto es importante porque la fotografía de lo que estaba así, ahora está así. Y así se ve mucho mejor, es más atractivo, visualmente más estético, llama más la atención y uno puede verlo sin ningún problema. Tip número 3. Ubica los elementos. Con esto quiero decir que debes de moverte y buscar el espacio en la cual la composición permita a la persona que esté viendo la fotografía distinguir los distintos elementos que se encuentran dentro de ella. Por ejemplo, en esta fotografía podemos distinguir los distintos elementos que se encuentran en la composición. El árbol, la persona, la canoa, las nubes e incluso los pescadores que se encuentran al fondo. Tip número 4. Ubícate. Con este tip estoy diciéndote que busques el espacio donde las personas que vean la fotografía puedan distinguirte. Por ejemplo, no es lo mismo a que estés sentado en esa parte del asiento a diferencia de que te sientes abajo, o que te eches en la canoa, o que estés al costado del árbol. Todo eso haría más difícil poder disfrutar de la foto. Puedes ayudarte con la regla de los tercios para ubicarte o ubicar al sujeto dentro de la composición. Recuerda que según donde te ubiques o ubiques al sujeto, la historia puede cambiar. Y con esto me refiero al siguiente tip. Tip número 5. Narrativa y propósito. Siempre trata de que cada fotografía que tengas cuente una historia. Esto es muy importante porque ayuda a que la foto no sea vacía y hueca, que tenga más sentido y para el espectador sea algo más profundo que simplemente una foto. Y para esto nos pueden ayudar los elementos visuales que están en la composición. Lo que esta fotografía está contando es prácticamente al sujeto sentado en la banca disfrutando de los últimos minutos que le quedan del atardecer, mientras que al fondo los pescadores recién están llegando y por el contrario, más al fondo, los otros pescadores recién están yendo a la casa. Pero ahí no acaba todo. Los elementos visuales dentro de la composición nos van a ayudar a entender el siguiente tip. Tip número 6. Guía al ojo del espectador. Recuerda que para tener una fotografía más bonita e impactante, debes de aprovechar las direcciones visuales que te brindan los elementos dentro de la composición para poder guiar la mirada del espectador hacia lo que tú específicamente quieres que vea. Por ejemplo, la dirección del río va directamente hacia el sujeto. La de la canoa también va directamente hacia el sujeto, pero la mirada del sujeto va hacia el sol. E incluso las nubes también van dirigidas hacia el sol. Lo que logra esto es permitirme dirigir la mirada del espectador con ayuda de los elementos visuales, un paseo por el paisaje terminando en el sol. Tip número 7. Considera la luz.
No te voy a decir lo que ya saben la mayoría de personas que están metidas en este mundo audiovisual. Sin luz no hay fotografía, ni video. Pero lo que quiero decirte con esto es que siempre busques fuentes de luz para poder darle más vida a esas fotos. Al menos si eso es lo que quieres transmitir. Por cierto, sin luz no hay fotografía. O tal vez sí. ¿Quién sabe? Y el último tip antes de irme a dormir, porque ya son casi las 5 de la madrugada, es que aprendas sobre edición. Aprende ensayo y error, practica, inventa. Pero aprende bastante sobre edición, porque eso te va a ayudar muchísimo para que la fotografía, después de haber seguido los tips anteriores, sea una fotografía súper pro. Me estoy muriendo. Eso sería todo, gente. Estos han sido 8 tips de varios que tengo que les puede ayudar a mejorar increíblemente sus fotografías. Recuerda suscribirse al canal, activen la campanita para que le lleguen más videos así y sigan aprendiendo. Síganme en Instagram como @soyfilmmaker para que puedan conocerme un poco más viendo mis fotografías. Si quieren me hablan un rato por DM. Recuerden, aprendan bastante, hagan locuras y vayan a dormir. No, sean felices, pero también vayan a dormir. Yo me voy a dormir. Tip número 4. Ubícate, haz clic y minimízate. Es broma. Con este tip Ya, 3, 2, 1. Otra vez, es en serio, amigos. Este video se me acaba de ocurrir justo a la medianoche. Maldita crisis creativa. Que vienes justo cuando no quiere dormir. O intenta dormir.